Al observar a mi hermano en esa situación, no pude contener la risa y solté una carcajada. Me llamo Valeria y quiero compartir con ustedes sobre el momento en que me vi en una situación incómoda debido a un error que me llevó a invadir sin intención la intimidad de mi hermano. Cuando decidí casarme, tenía solamente 26 años, lleno de sueños y esperanzas. A pesar de ello, mi familia nunca apoyó completamente mi relación con Esteban. Al cumplir 36 años y tener a mi cargo a una hija pequeña, la diferencia de edades era un desafío para mis padres. Se creía que nuestra relación enfrentaría numerosos desafíos y que con el transcurso del tiempo me arrepentiría de haber optado por esa elección. A pesar de todo, el amor prevalecía. Tenía plena confianza en que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Tomamos la decisión de avanzar juntos y formalizar nuestra unión a través del matrimonio. Al comienzo, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Creía que la disparidad de edades no sería relevante en nuestra relación y que el cariño que compartíamos sería suficiente para mantenernos juntos. Sin embargo, la vida tiene formas singulares de mostrarnos la realidad. Con el transcurrir de los días, las constantes ausencias laborales de Esteban y la rutina agobiante comenzaron a separarnos más y más. Pero no se quedó solo en eso. La verdadera dificultad radicaba en un asunto más profundo, algo que afectaba directamente nuestra intimidad. A Esteban no le interesaba mantener la cercanía física entre nosotros. Al principio, intenté ignorarlo. Pensé que sería algo pasajero. Con el paso del tiempo, esa situación comenzó a corroer mi ser, día tras día. Intenté entablar una charla y sugerir la posibilidad de solicitar ayuda. No obstante, él evitaba constantemente abordar el tema. Señalaba que mis declaraciones eran demasiado enfáticas. Conforme transcurrían los días, las disputas se volvieron más frecuentes y la intensa pasión inicial comenzó a desaparecer ante los ojos de todos. Y de repente, para añadir más complicaciones, mi madre se enfermó, tomándome por sorpresa una vez más. La intranquilidad se apoderó de mí y en cuanto me dieron permiso, me dirigí a visitarla. Al llegar, noté que ella ya había sido dada de alta y estaba en proceso de recuperación en su casa. Decidí quedarme en la casa de mis padres por un tiempo para ayudar con las tareas del hogar y cuidar de ellos. Aunque ya era de edad avanzada, mi padre continuaba desempeñando su trabajo como carpintero con entrega y perseverancia. El hermano del medio se había mudado a la ciudad principal para seguir con su formación académica, dejando a Diego, el hermano menor, como el único que seguía viviendo en casa con sus padres. Siempre he sido muy atenta con mis hermanos, pero debo reconocer que Diego siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Conforme pasaron los años, el chico que recordaba de mi infancia se transformó en un joven de 22 años, demostrando madurez, responsabilidad y un atractivo impresionante. No obstante, pude notar algo poco común. Su comportamiento hacia mí era más distante y frío, mostrando cierta reserva. Tal vez fue a causa del tiempo en que estuvimos separados. Finalmente, al dejar mi casa para casarme, él seguía siendo muy joven. En aquel instante, tenía 36 años, en contraste con los 22 años que él tenía. La diferencia de edades y la falta de interacción habían provocado cierto distanciamiento entre nosotros. Fue en esta situación que todo comenzó a cambiar. Mi padre me pidió que Diego se relajara en el sofá de la sala para que yo pudiera quedarme en mi habitación de siempre. A pesar de recibir una muestra de amabilidad, no pude evitar experimentar una sensación de extrañeza al estar en la residencia de mi niñez. Aunque todo parecía familiar, también se sentía distante, como si fuera una visita en vez de ser parte de ese entorno. La felicidad se reflejaba en mis padres al tenerme cerca, emocionados con la perspectiva de volver a reunirnos todos juntos. No obstante, algo había experimentado un cambio. Diego, mi hermano menor, actuaba como si no me conociera. A pesar de que me saludaba por educación, no demostraba un interés genuino. Las palabras no tenían el cariño ni la complicidad característica de una relación entre hermanos. El sufrimiento que viví superó mis expectativas. A pesar de que sabía que reparar la relación con él implicaría esfuerzo y tomar en cuenta el valor del tiempo y la distancia. Opté por garantizar que eso sucediera. Durante mi tiempo en la universidad, aprendí a lidiar con diferentes tipos de personas, lo cual me hizo creer que sería fácil de manejar. No obstante, cometí un error. Al principio, nuestras conversaciones eran frías, limitadas a simples saludos como buenos días o buenas noches, sin adentrarnos en ninguna conversación significativa. Aunque intentaba entablar conversaciones,
Él respondía de manera concisa y mecánica, como si solo esperara que el diálogo terminara. A medida que pasaban los días, mi molestia iba en aumento. Deseaba mucho superar ese obstáculo, ansiaba que él demostrara más apertura hacia mí, para poder recuperar nuestra auténtica hermandad. No obstante, todo intento parecía ser inútil. Diego acostumbraba a mantenerse distante, aislado en su propio mundo, hasta que un día ya no pudo contenerse. Tras un intento más que no tuvo éxito en acercarme, perdí la compostura. De pronto, liberé todo lo que había reprimido en mi ser. Pregunté con un tono de insatisfacción en mi voz cuál era la causa de tu comportamiento hacia mí. Como tu hermana, estoy intentando reconectar contigo, pero siento que me estás tratando como si fuera una extraña. Se notaba claramente su sorpresa, la cual fue totalmente inesperada. En su actitud, percibía que no esperaba mi forma tan directa y determinada de comunicarme. En un momento fugaz, noté un brillo de miedo en su rostro, inclinó la cabeza como intentando comprender mis palabras. De esta manera, con una voz suave y llena de dudas, al fin optó por interrumpir el silencio. Me arrepiento de no haber percibido tus emociones. En ese instante, todo cambió radicalmente. En ese instante, comprendí que Diego no era solo distante o insensible. Tal vez él también experimentara confusión en este vínculo. Tal vez, al igual que yo, él carecía de la capacidad para recuperar la conexión que teníamos. En ese momento exacto, todo comenzó a cambiar. A partir de entonces, algo comenzó a cambiar en nuestra conexión. Poco a poco, la atención evolucionó hacia una convivencia más tranquila, llena de comprensión entre todas las personas implicadas. Después de manifestar mis emociones, Diego comenzó a demostrar una actitud más receptiva, lo cual facilitó el establecimiento de un vínculo más natural entre nosotros. Las conversaciones se volvieron más frecuentes, las risas surgieron de manera espontánea y nos atrevimos a compartir confidencias entre nosotros. Tras un largo periodo de estar distanciados, parecía que finalmente habíamos conseguido dejar atrás esa barrera invisible que nos separaba. Siempre se esforzaba por generar una atmósfera tranquila, introduciendo diversos temas de conversación y compartiendo chistes ocasionalmente. No obstante, en un día común y corriente, sucedió algo fuera de lo común. Necesitaba con urgencia ir al baño. Sin titubear, abrí la puerta sin sospechar que pronto cometería un error de gran magnitud. Cuando abrí la puerta del baño sin previo aviso, lo sorprendí en una situación íntima. Rápidamente cerré, sintiendo una gran vergüenza. Al verme, intentó disimular su asombro, alcanzando el rollo de papel higiénico como si lo estuviera hojeando casualmente. No obstante, en ese momento, las consecuencias desfavorables ya eran imposibles de cambiar. Ante la indecisión, opté por cerrar la puerta de inmediato, percibiendo los latidos acelerados de mi corazón. Una mezcla de bochorno y la urgencia de reír a carcajadas se apoderaron de mi ser. Al volver a mi habitación, intenté ignorar lo sucedido, sin embargo, la escena seguía rondando en mis pensamientos. Después de ese día, todo cambió por completo. Nuestra dinámica cambió de manera inesperada. Diego prefería evitar el contacto visual conmigo, y me encontraba en una encrucijada entre abordar el asunto o hacer como si nada hubiera pasado. Me inquietaba que ese breve momento sin relevancia pudiera arruinar todo el avance que habíamos alcanzado. Por eso opté por acabar con esa molestia de una vez por todas. Llamé a Diego para que se acercara a mi habitación, después cerré la puerta y me senté en la cama, intentando mantener la conversación lo más natural posible. Entró con precaución, mostrando nerviosismo, como si estuviera completamente familiarizado con el asunto que deseaba tratar. Al inicio, me dediqué a escoger las palabras con cuidado. Comprendo que la situación fue incómoda, pero no hace falta dramatizar tanto. En completo silencio, me miraba detenidamente, esperando atentamente mi próxima expresión. Cada individuo vive instantes de cercanía, continuó con una suave sonrisa en su rostro. No tiene nada de fuera de lo común. Yo también he vivido situaciones parecidas, especialmente cuando Esteban no estaba en la ciudad. Diego se quedó atónito, evidenciando de manera notoria su malestar. Su rostro lucía tan rojo como un tomate, y por un momento pensé que se iba a escapar en ese preciso instante. No obstante, decidí continuar con la charla, intentando relajar el ambiente. Es tan habitual como respirar, una acción que todos realizan. Claro que a nadie le gusta ser sorprendido mientras está haciendo algo. Añadí una risa delicada. En ese preciso instante,
sucedió algo realmente sorprendente. Su rostro, antes reflejo de gran timidez, comenzó a tranquilizarse. Lo que antes generaba mucha molestia, ahora se convirtió en un alivio leve. Una risa suave se le escapó, aún un poco forzada, pero genuina. Tomé en cuenta su recomendación y le lancé un gesto de complicidad al finalizar. Por favor, cerciórate de que la puerta esté cerrada la próxima vez. En ese instante, una carcajada sincera brotó de Diego y noté cómo la tensión en el ambiente se disipó por entero. De alguna forma, ese momento incómodo acabó reforzando nuestro vínculo. Desde ese instante, nuestra conexión experimentó un cambio radical e irreversible. La experiencia compartida en su interior. El baño despejó el camino, dando comienzo a una era de honestidad y complicidad entre ambos. La revelación de la vulnerabilidad parecía haber tejido un vínculo invisible de intimidad, un lazo fraternal incomprensible para los que no estaban dentro. De forma contradictoria, los pequeños obstáculos y los encuentros fortuitos se convertían en los cimientos más sólidos de las relaciones familiares. Esa mañana decidí enfrentarme al desafiante trabajo de organizar la sala, una labor que solía revelar misterios. Bajo el sofá hallé algo realmente asombroso. Encontré algunas revistas que obviamente no eran apropiadas para ser leídas en un ambiente familiar. Impulsado por una curiosidad imposible de resistir, me vi tentado a echarles un vistazo para averiguar quién era el responsable en el hogar. En ese instante decisivo, Diego me tomó por sorpresa al cometer un error. Su rostro reflejaba calma, pero de repente cambió a una mirada de temor y vergüenza. De pronto, se abalanzó hacia mí decidido, con el deseo de recuperar su conjunto confidencial. En la habitación se transformó en un escenario de discordia, donde risas forzadas y lamentos callados se mezclaban con la continua rivalidad por las revistas. De pronto, la tranquilidad total sustituyó al caos. Diego, exhausto, cayó rendido sobre mi cuerpo. Con nuestros cuerpos próximos y nuestros rostros separados por una línea tenue e imaginaria, inhalábamos el mismo aire escaso y compartido. El paso del tiempo se ha torcido, atrapándonos en un estado intermedio de deseos y esperanzas insatisfechas. En ese instante, me di cuenta de que Diego estaba pasando por un cambio sutil. Su reacción ante la cercanía mostraba incomodidad, como si no supiera cómo actuar en esta situación. Durante un breve momento, la proximidad física provocó una incómoda quietud, como si los dos estuviéramos intentando comprender la magnitud de los cambios que habíamos experimentado con el paso del tiempo. Ante el despertar prohibido, ella mostró en su rostro una expresión de reconocimiento, seguida de un rubor incontrolable. En un instante de lucidez inesperada, se apartó de inmediato, resguardando su hombría con las manos temblorosas, agarró las revistas y se retiró a la habitación, sin atreverse a pronunciar ni una sola palabra. Recostada en el piso, la confusión me abrumaba, atrapada en un torbellino de emociones contrapuestas. Enterarme de los sentimientos inadecuados que mi hermano tenía hacia mí resultó ser bastante inquietante. Constantemente me atormentaban las dudas sobre su preferencia sexual, sus anhelos secretos y sus imaginaciones. Recordaba una y otra vez el instante en que nuestros cuerpos se encontraron, reviviendo la intensa emoción que sentí. Una verdad innegable se hizo patente. A partir de ese momento, nuestra relación se transformó de manera duradera y los días transcurrieron velozmente. A pesar de la mejoría en la salud de mi madre, me entristecía la proximidad de su partida. Reflexionaba sobre mi vida anterior junto a mi esposo y su hija, cuando una fuerza enigmática me impulsaba a permanecer allí por un tiempo adicional. A su lado, con plena conciencia de la travesura, me hallaba en una fase de vulnerabilidad, buscando conexión y comprensión. Por esa razón, interpretaba de manera errónea gestos inocentes que antes no habrían sembrado dudas sobre nuestra nueva dinámica, avivando así la tentación. Dentro de mí, se desencadenaba un torbellino de sentimientos contrapuestos. La relación entre Diego y yo cambió, lo que me hizo sentir emociones encontradas, una mezcla de ansiedad y emoción. Disfrutaba de la atención que me brindaba, la intensa pasión en su mirada, comprendiendo la relevancia de conservar el control. Se notaba claramente la alegría que sentía al conseguir hacerle sonreír o al ver cómo se ponía colorado, vencido por la timidez. A pesar de los desafíos que atravesábamos, existía un vínculo fuerte entre nosotros que nos hacía sentir su continuidad. Tenía plena conciencia de la relevancia de actuar con cautela, dado que las consecuencias de mis elecciones tenían el potencial de ser desastrosas. Diego, al fin y al cabo, era mi hermano y la conexión especial que teníamos siempre había sido incomparable. Sin embargo,
en mi interior sentía la necesidad de ayudarlo a mejorar su confort y autoestima. Mi objetivo era que se sintiera completamente feliz y me reprochaba un poco por aliviar la urgencia que lo angustiaba. Quería hacerle saber que siempre me encontraré a su disposición, al igual que en oportunidades previas. Al concluir la jornada, la esencia genuina de la fraternidad consiste en ofrecer apoyo, resguardo y estar presente sin importar las situaciones que se presenten. A 2 días de mi partida, estamos solos en casa. Aquella situación era única, irrepetible. El tiempo me miraba de cerca, generando una mezcla de inquietud y entusiasmo que avivaba mi ser. Frente a la incertidumbre sobre cómo manejar la intensa emoción que experimentaba, decidí tomar un baño para calmarme. Mientras el agua templada fluía sobre mí, mis pensamientos se concentraban por completo en Diego. Era plenamente consciente de la atracción física que sentía por mí, lo cual despertaba en mí una faceta que permanecía dormida. Hacía semanas que no disfrutaba de momentos cercanos con mi pareja, y la idea de poner fin a esa abstinencia se hacía cada vez más atractiva. Opté por cerrar mis ojos y permitir que el agua aliviara parte de la tensión, a pesar de que las fantasías persistían, provocándome. Tras ducharme, salí del baño con cierta inquietud y, sin razón aparente, tuve la urgencia de entablar una charla, aunque fuese breve. Siendo plenamente consciente de los sentimientos que él tenía hacia mí, me resultaba aún más difícil resistir la tentación. Con una idea audaz en mente, entré a la habitación con la intención de abrirme y compartir mis sentimientos con él. ¡Ay, por todos los cielos, este calor es inaguantable! Hice una observación con un tono insinuante. Acabo de salir del baño y ya estoy sudando. Mientras mi corazón latía con fuerza, aguardaba con impaciencia su contestación. Aunque era consciente del peligro, experimentaba un fuerte impulso por poner a prueba los límites de esa atracción. A pesar de ser consciente del riesgo, no pude contenerme ante la irresistible tentación. Diego apartó la mirada de la pantalla y me miró con sorpresa. Se podía ver en su semblante una batalla interna llena de sufrimiento. Se podía observar una lucha continua entre el sentimiento de culpa y el deseo, la racionalidad y la obsesión. Finalmente, Diego se levantó, manteniendo su mirada fija en mí. Con timidez, pero decidido, se acercó y con una voz firme y llena de entusiasmo, dijo: «Mira, soy plenamente consciente de que estamos en una situación complicada. Intenté esconder mis sentimientos, pero al quedarnos solos en casa y verte a mi lado, ya no pude contenerlos. No puedo evitarlo». Sin perder tiempo, se aproximó a donde yo estaba y en ese momento me di cuenta de que habíamos traspasado varios límites emocionales. Era necesario establecer límites definidos en beneficio de los dos. La presencia de Kania le causaba malestar, como si no supiera cómo actuar en esa situación, resultado de semanas de pensamientos y comportamientos no comunicados. Esta conversación reflejaba el deseo de conectarnos, y en ese momento supe que era el momento adecuado para aclarar nuestros sentimientos. Con el corazón palpita más rápido y una leve sensación de duda.